3 escalofriantes. Historias de terror en un carnaval, misterios revelados y secretos embrujados. La música sonaba a todo volumen. Las luces parpadeaban como si fuesen estrellas enloquecidas. Pero no era eso lo que inquietaba a Ana. Era un carnaval, sí, pero un carnaval que escondía más de lo que mostraba. En la víspera de la festividad, mientras la plaza se llenaba de risas y juegos, el corazón de Ana latía desbocado. Fue con una mezcla de alegría y ansiedad que decidió llevar a su hija Valentina, buscando un momento de respiro del peso de ser madre soltera. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la festividad. El ambiente festivo pronto se tornó inquietante. Los payasos, con sus caras pintadas y sonrisas exageradas, parecían moverse en una danza macabra. Ana sentía que sus ojos la seguían, la escaneaban con una frialdad que desentona con la alegría del lugar. Esto era más que un simple carnaval. Había un hilo de tensión que se palpaba en el aire. ¿Te imaginas lo divertido que será, mami?, decía Valentina, su voz tan pura como el ruido que los rodeaba. Ana sonrió, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de desconfianza. Poco a poco, la risa de Valentina se difuminó en los ecos del carnaval. En un abrir y cerrar de ojos, su hija desapareció entre la multitud, como un susurro que se pierde al viento. El pánico la invadió. El mundo se convirtió en un torbellino de luces y sombras. Cada grito infantil que escuchaba le desgarraba el corazón. «¡Valentina! ¡Valentina!», llamaba, pero solo el eco le respondía. Esa sensación de desesperación la envolvía, y sus pasos la llevaron, casi por instinto, hacia la zona más oscura del carnaval. Las luces se atenuaron a su paso, y, en la penumbra, vio un viejo altar cubierto de flores marchitas y objetos extraños. Calaveras de cristal y velas negras chisporroteaban bajo la tenue iluminación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El ambiente se cargó de una tensión espesa. El altar era un eco de horribles leyendas de sacrificios olvidados, y la conexión con los payasos comenzó a ser aterradoramente clara. «¿Qué es esto?», susurró para sí misma, y al sostener un antiguo libro adornado con símbolos siniestros, sintió que el tiempo se detuvo. El horror inundó su mente. Las advertencias de su abuela chocaban en su cabeza. «Ten cuidado. Lo oculto siempre busca lo que le pertenece». El miedo la arrastró de vuelta al carnaval, sintiendo que la multitud se desvanecía, dejando solo ecos de risas aleatorias. De pronto, uno de los payasos se le acercó. Su mirada fija y penetrante le heló la sangre. Ana sintió que un secreto aterrador se ocultaba en él. En cada mueca, en cada gesto, todo se volvía más amenazante, mientras miradas cargadas de complicidad y susurros preocupantes la rodeaban. «No deberías haber venido», le dijo su conocido, una advertencia que sonó como un eco en los rincones oscuros de su mente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió la presión en su pecho aumentar. Sus pasos se apresuraron a medida que la búsqueda de Valentina se intensificaba. Cada giro angustiante le dejaba más cerca del centro del carnaval. La atmósfera oscura que la rodeaba se volvía palpable, una red de traiciones y secretos. La desesperación se adueñó de su ser,
y el miedo era ahora una sombra constante, advirtiéndole de que la verdad que buscaba podría ser más aterradora que la propia desaparición de su hija. Mientras su corazón latía con fuerza, sabía que aquello ya no era solo sobre Valentina, sino sobre una lucha por sobrevivir en un mundo donde los secretos estaban por revelarse y las risas escondían terrores indescriptibles. Ana avanzaba empujada por una mezcla de desesperación y miedo. Las luces titilantes parecían burlarse de ella. Las sombras danzaban y susurros retumbaban en su mente. Entre carcajadas ensordecedoras, anhelaba ver a Valentina, pero cada paso que daba la sumía más en la oscuridad del carnaval. «¡Valentina!», gritó, su voz resonando vacía en la multitud festiva. La música, antes energizante, ahora se transformaba en un abrumador murmullo de advertencias. Se adentró más en el corazón del caos, donde algunos rostros alegres comenzaban a distorsionarse, como si la locura se hubiera apoderado de ellos. Fue entonces que, de entre los gritos y risas, una figura emergió, un payaso, su rostro desfigurado por la pintura. Se acercó a ella con una sonrisa que hacía que la piel de Ana se erizara. «¡Mami! ¡Mami!», decía, imitando la voz de Valentina, y una risa loca se escapaba de sus labios. Ana sintió la bilis subir a su garganta. «¡No!», gritó, dándose la vuelta y empujando a la multitud. Se apartó rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escuchar su terror. Cada ventana a su lado se llenaba de miradas fijas. Los visitantes del carnaval ya no reían, solo la observaban. Casi sin pensarlo, comenzó a correr hacia un callejón oscuro que antes había ignorado. Un camino lleno de sombras alargadas que se retorcían, como si estuvieran vivas. Al girar, se topó con el mismo altar que había visto antes, pero ahora parecía más siniestro, como un verdadero portal a lo desconocido. Una brisa helada la envolvía, trayendo consigo murmullos apremiantes. «Debes elegir. Debes escoger». Ana miró alrededor. Su mente estaba acelerada. Escoger. ¿Qué iba a tener que escoger? Podía sentir la presión de los ojos a su alrededor. La idea de que la estaban observando se volvía insoportable. De repente, un rayo de luz iluminó el altar y pudo distinguir las inscripciones en el suelo. Dibujos que parecían pulular, en movimiento. Historias de sacrificios, de víctimas, y chistes macabros contados por payasos convertidos en monstruos. Sintió un mareo. «Valentina», murmuró, preocupada por las decisiones que podría tener que tomar. Entonces, un grito desgarrador penetró el aire. No era un grito de miedo, sino de precisión, una mezcla de dolor y reconocimiento. Era Valentina. Ana se sintió congelada, incapaz de decidir. «¡Valentina!», exclamó con desesperación, y sin pensar, corrió hacia la fuente del sonido. Cada paso la acercaba más al corazón palpitante de la oscuridad que rodeaba el carnaval. De repente, una risa resonó a su espalda, una risa tan desconcertante que la paralizó. «Siempre llega el momento de elegir», susurró el payaso, que antes la había advertido. Su rostro se iluminó por un segundo, dejando ver una oscuridad detrás de su mueca. «Una vida por otra. ¿No es eso lo divertido?». Ana sintió la desesperación ahogarla. No había tiempo que perder. Se dio la vuelta y, empujada por la adrenalina y la angustia, se lanzó hacia la fuente del grito, aferrando la esperanza que el sonido de Valentina le ofrecía. Pero el camino se cerraba, las risas se intensificaban, y le llegó un profundo murmullo. «Y si no eliges, perderás más que a ella». Con un escalofrío, recorriéndole la columna vertebral, comprendió que no solo debía encontrar a su hija, sino que su propia vida y la de Valentina
dependían de una decisión que jamás quiso enfrentar. Entonces, una nueva risa resonó. No era la del carnaval. Era una risa familiar, pero retorcida. Ana sintió que lo peor estaba por venir. ¿Qué pasaría si el siguiente grito que escuchara fuera el último de su hija? ¿Y si, al final, el verdadero monstruo era alguien que jamás imaginó? El aire se volvió más pesado a cada paso que Ana daba. La risa familiar que había escuchado a sus espaldas ahora reverberaba en su mente, como un eco de su propia angustia. ¿Qué había de familiar en esa risa distorsionada? Cada vez le costaba más concentrarse. Las luces de colores se mezclaban en su visión, y las sombras parecían moverse a su alrededor, tratando de atraparla. «Valentina, estoy cerca», murmuró para sí misma, pero las palabras se perdieron en el ruido. La multitud, antes vibrante, ahora era un mar de rostros confusos, y Ana sentía que cada mirada la seguía, un acecho constante que se intensificaba con cada paso. La risa se desvaneció súbitamente, aplastada por un silencio que era aún más aterrador. Ana se encontró en un espacio abierto, donde la luna brillaba tímidamente, iluminando la escena con un resplandor plateado, pero algo en el aire era diferente. Un chillido, una mezcla de carcajada y llanto, rasgó el silencio y la hizo estremecer. En el centro del claro, un carrito de dulces se alzaba, pero su contenido no era lo que cabría esperar. Muñecas rotas y payasos desmembrados estaban apilados en un caos grotesco. «Eligiendo premios», murmuró una voz que parecía salir de las sombras. No era la voz de Valentina, pero la tentación de mirar era irresistible. Ana se acercó, sus manos temblaban. «¿Dónde está mi hija?» «¿Qué quieres?», gritó, más como un desafío que como una pregunta. Pero la respuesta llegaría desde un rincón sombrío del lugar. «Lo que quieres, querida Ana, es una ilusión», dijo una figura emergiendo de la penumbra. Era un payaso, pero este no tenía el rostro pintado de colores alegres. Su apariencia era la de un niño maltratado, con un maquillaje desgastado que dejaba al descubierto cicatrices profundas. «Te has convertido en el centro de esta fiesta, y todo es gracias a tu elección, o la falta de ella». Ana sintió un sudor helado recorriendo su frente. «¿Qué has hecho con ella? Devuélvemela». El miedo ardía en su pecho. La desesperación la empujaba a actuar. «No soy sino un mensajero de la verdadera elección», contestó el payaso, su voz ahora un susurro sombrío. «El carnaval se alimenta de tu dolor y de tus decisiones. Esta noche tú decides qué sufres, perder a tu hija o abrazar la oscuridad que custodia tu corazón». Las palabras del payaso resonaron como un mantra maligno, atrapando a Ana en una red de confusión. Si no eligiera, perdería todo. Pero, ¿y si la elección era dejarse llevar? ¿Abrazar el horror que la rodeaba? Un nuevo grito, más cercano, rasgó el aire. Era Valentina. El pánico llenó a Ana, y, desbordando la razón, corrió hacia el sonido. Pero su camino estaba bloqueado por sombras danzantes, que parecían hacerse más densas. «¡Hazlo ya!», rugió el payaso, que ahora se transformaba en una figura aún más grotesca. Un torbellino de colores y risas. «Decide o sufrirás eternamente en este carnaval». Ana se detuvo, su corazón latiendo contra su pecho. Podía sentir una presión agobiante empujarla hacia el abismo, hacia la locura. ¿Cuál era el precio de salvar a su hija? ¿Qué estaba dispuesta a ofrecer? Las risas del carnaval se alzaron como un grito agónico en su mente, y Ana sintió que la oscuridad la rodeaba. Una sombra se cernía sobre ella, dándole la sensación de que ya no estaba sola. «El tiempo se agota, Ana. ¿Qué eliges?», resonó la voz en su cabeza. Sin más opciones,
y con una decisión desgarradora en su corazón, se dirigió de nuevo hacia el altar, un fervor de determinación conduciéndola. Sería capaz de enfrentarse a lo que estaba a punto de desatar. El silencio se tornó opresivo mientras ella inclinaba la cabeza hacia el altar. «¡Tienes que elegir! ¡Ya!», rugió el payaso, y la sensación de inminente peligro se intensificó. Ana cerró los ojos y respiró profundo, pero, en ese momento, una figura apareció detrás de ella. Una figura que jamás había imaginado encontrar allí, tejida con recuerdos y traiciones. «Soy yo, mami», dijo la voz, y Ana se congeló al reconocerla. Pero esta vez era diferente. La oscuridad estaba a punto de revelarse completamente. ¿Sería Valentina o la otra, la sombra detrás del disfraz, quien realmente controlaba el destino de Ana? Ana abrió los ojos aturdida. La figura de su hija frente a ella se retorcía con el halo oscuro que la rodeaba. «Valentina», susurró, incrédula, mientras su corazón se aceleraba. La niña sonrió, una mezcla de inocencia y dolor que desgarró a Ana por dentro. «Mami», repitió Valentina, con una voz que sonaba casi como un eco lejano. «Ven conmigo, todo estará bien». Pero en sus ojos había algo más. Una sombra que hacía temblar a Ana por dentro. «¡No! ¡No puedo dejar que te lleven!», gritó, dando un paso adelante. El payaso la observaba con una satisfacción grotesca. «¿Tú crees que puedes salvarla solo porque las llamas de tu amor son más fuertes que la oscuridad?» Su risa resonó en el aire, reverberando en la mente de Ana, con un peso insoportable. Ana sintió que el frío la envolvía, mientras el ambiente a su alrededor empezaba a distorsionarse. Las risas del carnaval se transformaron en llantos. Las luces de colores comenzaron a parpadear y la atmósfera vibraba con una intensidad que hacía que su piel se erizara. «¿Qué eliges, Ana?», insistió el payaso, cada palabra cargada de una malévola expectación. «¿Abrazar esta oscuridad y con ello salvar a tu hija, o rechazarla y perderla para siempre?» «Aún no entiendo». Anax miró a Valentina, que seguía sonriendo, aunque su expresión se volvía cada vez más inquietante, más vacía. «¿Eres tú o eres algo más?». La risa del payaso reverberó, y la sombra detrás de Valentina se alzó un poco más, como si la niña estuviese tratando de liberarse de un peso. «No soy quien crees», dijo la figura. «Soy lo que dejaste entrar». Ana sintió un puñetazo en el pecho. «No, no, no fuiste tú, Valentina. Te prometo que te salvaré». La desesperación tomaba control. Sus pensamientos se desmoronaban. La idea de perderla la llevaba al límite. El payaso se acercó, sus pasos pareciendo bailar en la oscuridad. «¿Crees que puedes luchar contra lo que ya elegiste? Tu miedo, Ana, alimenta esta maldición. Ahora, tu amor es tu mayor debilidad». «¡Cállate! No te creo». Ella se giró a Valentina, con lágrimas en los ojos. «Eres mi hija. Regresa a mí». Pero Valentina regresó a la penumbra, su sonrisa desvaneciéndose en un horroroso baile de sombras. «Mami, elige». Su voz se volvió distante, como un susurro arrastrado por el viento. Ana quedó paralizada. La angustia la aplastaba. ¿Cómo podía elegir entre su amor y su hija? En un instante desgarrador, supo que debía decidir, pero el tiempo no se detenía. «Tu decisión marcará su destino», pronunció el payaso, su voz profunda como el abismo, y las sombras danzaban alrededor de Ana, burlándose de su confusión. Un nuevo grito de Valentina retumbó en la oscuridad, y la presión aumentó. Ana sintió que su corazón se detenía en un torbellino de emociones. Había un resplandor en el fondo de su angustia, una chispa de valentía. Con agallas, lanzó una mirada decidida al payaso. «Te desafío».
No me llevarás a la locura, gritó, alzando el puño. Si quiero abrazar la oscuridad, será porque yo lo decida, no porque tú me obligues. Pero, en el instante que rasgó la oscuridad con sus palabras, una risa estruendosa resonó. El payaso se retorció en un frenesí de júbilo. ¿De verdad crees que tienes el control? El carnaval no da opciones, Ana. Las sombras se abalanzaron sobre ella, y Ana pudo sentir la oscuridad arañarla, tratando de succionar su aliento. En su pecho, la angustia se enredó con una creciente determinación. En ese caos, una visión fugaz se esbozó en su mente. Tal vez existía un camino que aún no había explorado. ¿Y si pudiera salvar a ambas?, se preguntó, la revelación estallando como el estallido de un fuego artificial. Aún había más en juego. Mientras la oscuridad se cerraba, Ana preparó su mente para un giro inesperado, pero antes de que pudiera articular su nuevo plan, una risa burlona escaló hasta los cielos. ¡Sorpresa, Ana! El verdadero juego apenas comienza. La atmósfera se volvió eléctrica, y la sombra de Valentina en la penumbra se alzó con fuerza, desdibujando las líneas entre amor y horror. ¿Era ella misma la clave para enfrentarse a la oscuridad? ¿O una marioneta más en esta grotesca función? Ana sintió que el abismo la llamaba, y no sabía si podría resistir. ¿Qué habría de revelarse detrás de esta elección desgarradora que se cernía sobre su cabeza? El carnaval no había hecho más que comenzar. Las sombras se movían a su alrededor, como si el mismo carnaval hubiera cobrado vida. Ana cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad en la confusión. Podía sentir el frío recorriendo su espalda, el susurro de los llantos resonando en su mente, y el eco de Valentina aún reverberando en sus oídos. ¿Qué puedo hacer?, murmuró, mientras luchaba contra el miedo que intentaba consumirla. De repente, una idea brillante la golpeó. Los recuerdos, pensó. Tal vez, en el poder de los recuerdos de su hija, podía encontrar la manera de liberarla de aquella oscuridad. Ana comenzó a evocar cada instante de felicidad que había compartido con Valentina, las risas en el parque, los días soleados llenos de juegos, cada abrazo profundo que hacían. Se concentró en su voz, imaginándola cantar canciones infantiles, luciendo feliz y radiante, libre del horror que había reemplazado su esencia. ¡Valentina!, gritó desde lo más profundo de su ser. Soy yo, tu madre. Te recuerdo, y con cada recuerdo, regreso a ti. No permitas que eso te atrape. Las sombras titilaron, y comenzaron a retroceder un poco, como si la luz de sus memorias les hiciera daño. Pero el payaso no se quedaría de brazos cruzados. Su figura se distorsionó, llenándose de una ira palpable. ¿Crees que los recuerdos pueden salvarte?, soltó, su voz ahora cáustica. Todo lo que haces solo reforzará el destino de tu hija. El aire se llenó de un espeso olor a pólvora y fuego, y una risa macabra surgió de las profundidades de la oscuridad. Cada vez que recuerdes, el miedo se hace más fuerte. Tus recuerdos son un hilo, y yo soy el que corta. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No, no, no voy a permitir que te lleves a Valentina, gritó, levantando su mano en señal de resistencia. Las sombras retrocedieron un poco más, temerosas del inquebrantable amor materno que empujaba a Ana a luchar. Mientras la oscuridad se movía, la figura de su hija comenzó a tomar forma nuevamente, como si las memorias estuvieran tejiendo su presencia. «Mami», susurró Valentina, su voz comenzando a resurgir del caos. Pero, en ese momento, el payaso lanzó una carcajada. El verdadero desafío, Ana, es que descubrirás que los recuerdos también pueden llevarte al horror. Y,
Al pronunciar esas palabras, el espacio a su alrededor se fragmentó, la atmósfera se transformó, y Ana fue testigo de un espectáculo aterrador. Las alegres imágenes que había evocado se torcieron, convirtiéndose en recuerdos mezclados con dolor, tristeza y tiempos perdidos, momentos en los que había fallado como madre, disputas, noches oscuras a solas, la realidad de la pérdida. Su corazón se hundió al ver cómo estos recuerdos oscuros intentaban llevarse a Valentina nuevamente. ¡No! ¡No! Ana se lanzó hacia adelante, como una fuerza de la naturaleza. Necesitaba llegar a su hija, salvarla de la confusión y la oscuridad. Su amor era la única esperanza que tenía. Cada paso que daba parecía desvanecerse en la nada, pero ella seguía adelante, empujada por el pensamiento de que su niña no debía ser una víctima. Valentina, aférrate a mí. Siempre estaré contigo. Eres mi luz. Eres más fuerte que esto. Mientras se acercaba, la sombra detrás de Valentina se retorcía, intentando atrapar a Ana en su abrazo helado. La figura del payaso se daba cuenta del poder del amor maternal, y su ira crecía descontroladamente. De repente, el aire se volvió gélido, y el payaso se abalanzó sobre Ana, riendo. Estamos redimiendo recuerdos, pero recuerda, en un carnaval de la mente, todo se puede malinterpretar. Las palabras se mezclaron con el aullido del viento, y cuando Ana sintió que iba a ser tragada, se dio cuenta de algo crucial. Si el carnaval era una proyección de su mente, podía cambiarlo. Pidió con todas sus fuerzas que la luz se hiciera presente, pero antes de que pudiera orar en voz alta, el payaso, transformándose en una amalgama de sombras y risas, lanzó su única advertencia. ¿Qué harás cuando la verdad te sea revelada? Ana, ¿no temes a lo que podría salir a la luz? La oscura risa resonó nuevamente. Ana se volvió hacia Valentina, siempre siguiéndola con la mirada, y un nuevo temor apareció en su corazón. ¿Qué secretos oscuros escondía el carnaval detrás de sus inolvidables recuerdos? Con cada latido fervoroso de su corazón, Ana se preguntaba si había más verdades que el horror la rodeaba, capaz de engullir su alma. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había perdido en su lucha por salvar a Valentina? La respuesta se perdía en el eco del carnaval. El frío se intensificó a medida que Ana, con cada paso, intentaba alcanzar a Valentina. Las sombras a su alrededor aumentaban en número y se retorcían como serpientes insaciables. El payaso, ahora una sombra oscura y amenazante, miraba con ansias desde la distancia, disfrutando del caos que ella había provocado. Vas a descubrir la verdad, Ana. Esta no es solo una lucha por tu hija. Es una lucha contra ti misma, pronunció con un tono burlón. ¡Mamá! La voz de Valentina era un eco lejano, ahogada en la neblina que rodeaba los recuerdos, con un velo de dolor y angustia. Ana forzó su mente a recordar momentos de luz, pero pronto se vio invadida por imágenes desgarradoras, la mirada de decepción de su hija, cuando no pudo asistir a un cumpleaños, las noches de lágrimas sin consuelo, los silencios que hablaban de una distancia emocional que nunca quiso cruzar. ¡No! Gritó, tambaleándose ante la oleada de emociones. Los recuerdos no son mi prisión. Al concentrarse profundamente, las imágenes de alegría fueron resurgiendo de entre las sombras, el sonido de risas, las mañanas de verano juntos, las promesas compartidas en noches estrelladas. Sin embargo, por cada recuerdo dulce que evocaba, el payaso se reía más fuerte, y sus sombras se alzaban como grandes muros en su camino. Esas riendas de felicidad que atesoras apenas son cenizas, se burló. Tus mejores recuerdos son solo espejismos. Ana cayó de rodillas, su pecho subiendo y bajando con desesperación.
Sabía que el carnaval jugaba con su psique, pero había algo más, un hilo de claridad que la conectaba con su hija. «Valentina, ¿me oyes? Eres más fuerte que todo esto. Eres real, y somos más fuertes juntas». El aire vibró con su declaración, y las sombras comenzaron a tambalearse. El payaso se agitó, sin poder soportar la luz que brotaba del amor de Ana. Fue entonces cuando una imagen apareció. Valentina, pequeña, sonriendo, en medio de un campo de flores. La frescura del viento y la calidez del sol la rodeaban, y Ana sintió cómo su alma se encendía. «¡Eso es!», gritó, su voz rompiendo la danza oscura del payaso. «Las sombras no sonó el final de nuestro cuento. Son solo parte de él». Con un grito de desafío, Ana se puso de pie. La luz de sus recuerdos más recientes se intensificó, y la imagen de su hija brilló con fuerza, llenando el carnaval con un destello de esperanza. Pero en ese momento, el payaso se abalanzó, un torrente de sombras. «¿Crees que puedes escapar de tu propio horror, Ana?», rugió. Su sonrisa se deformaba en un gesto grotesco. Las risas se tornaron en gritos desgarradores, que resonaban en su cabeza. Un coro de desesperación. Ana sintió que el frío volvía a apoderarse de su cuerpo. Sus fuerzas comenzaban a flaquear. Ante ella, lo que había sido un dulce recuerdo empezó a enviudar, mutando de nuevo en sombras, que se lanzaban hacia Valentina. «¡No! ¡Valentina!». La voz le estalló en la garganta. El miedo la nubló, y cuando todo parecía desvanecerse, un eco familiar resonó en su mente. «Siempre estaré contigo, mamá». Era Valentina, atrayendo a Ana hacia sí, y justo cuando la sombra se preparaba para consumirlas, Ana comprendió la verdad. Las memorias no eran solo ecos o sombras, sino también una fortaleza que requería ser enfrentada. Tenía que desentrañar la raíz del horror que la había llevado hasta aquí, el secreto que yacía oculto en su propia historia familiar. El carnaval no es solo un reflejo del miedo, es un espejo de lo que nunca enfrenté. Con cada palabra, sus fuerzas se renovaban. Su voz emergía en el viento como un grito de guerra, pero el payaso, sorbiendo del pánico, se erguía imponente, preparándose para el último asalto. «Preparada para el verdadero espectáculo, Ana. Hay más de lo que crees que sabes». Las sombras se cerraban, y Ana sintió que su tiempo se agotaba. Atrapada entre el amor por su hija y el horror de sus propios secretos, se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar. «Seré capaz de enfrentarme a ello», pensó. Una angustia ansiosa comprimía su pecho. Con la imaginación llena de destellos, Ana se lanzó hacia adelante. Un rayo de luz que rasgaba la oscuridad. Sin saber qué secretos aún escondía el carnaval en su laberinto de recuerdos. El carnaval temblaba bajo los pies de Ana. Una sinfonía de oscuridad y claror, donde los recuerdos luchaban por emerger entre confusos destellos de terror. El payaso, eje de su pesadilla, se acercaba con pasos lentos que resonaban como un tambor judicial, marcando su sentencia. La bruma densa a su alrededor parecía cobrar vida, serpenteando y abrazando su cuerpo, como si la entidad misma del miedo intentara asfixiarla. «Listo para el espectáculo, Ana». Las palabras del payaso atravesaron el aire frío, como cuchillos afilados. «Tus momentos de luz solo son el telón que oculta la verdad. Vamos a descubrir juntos lo que realmente eres». Ana sintió cómo la adrenalina se disparaba. El eco de Valentina resonaba en su mente, cada sílaba un ancla que la dejaba atada a la esperanza. Sin embargo, el payaso comenzó a girar en un baile macabro, sus sombras extendiéndose a cada lado, cubriendo cada rayo de luz que había resurgido. «Eres solo una madre fallida»,
gritó el payaso, su risa cruel reverberando en el aire, mientras nuevas visiones surgían desde las profundidades de su memoria. Revivió momentos que preferiría olvidar, discusiones acaloradas, tantas promesas no cumplidas, los sueños que se desvanecieron bajo la presión del miedo y la culpa. «No tienes poder aquí», continuó la sombra, su voz ahora suave y seductora, como un faro en la tormenta. «Recuerda, Ana. Recuerda lo que hiciste». Ana cerró los ojos con fuerza, aferrándose a lo que le quedaba de energía. «No voy a dejar que me consumas», susurró, apenas audible. «El amor por mi hija es más fuerte». De repente, un grito desgarrador perforó el aire. Era Valentina, y Ana sintió una punzada de horror correr por su espina dorsal. «¡Mamá!». Fue como si el tiempo se detuviera. Un momento que atravesó el frío mortal del carnaval. La voz de su hija era una cadena invisiblemente atada a su corazón, artífice de su valentía. Rápidamente, siguiendo aquel grito, se encontró en un lugar familiar, un escenario de sueños y esperanzas. Allí estaban ellas, riendo, corriendo entre sus flores, bajo un sol brillante. «Valentina», llamaba Ana con la voz entrecortada, sintiendo que el peso de la carga caía sobre su pecho. «¡Mamá!». La voz resonó, pero esta vez no era un eco distante, era palpable, fuerte. Ana entrelazó sus manos, y en ese instante comprendió el significado del amor materno. Esa conexión estaba viva, y era más poderosa que cualquier oscuro recuerdo. «Vine a buscarte», Ana gritó, soltando lágrimas de determinación. «No dejaré que este payaso te arrebate. Vamos a acabar con esto, juntas». El payaso se rió, su figura retorciéndose en una mueca grotesca. Sin embargo, la ira de Ana brillaba con una nueva intensidad, como si cada lágrima derramada se convirtiera en un poder renovador. «¿De verdad crees que puedes salvarla?», burló el payaso, ahora más cercano, su aliento helado golpeando su rostro. Ana sintió que todo se palpaba en su interior, un aviso oscuro que le decía que el verdadero horror aún no había llegado. Pero en su corazón, Valentina clamaba por su fortaleza, y Ana decidió no rendirse. Con un gesto dramático, ella alzó las manos. Su luz comenzó a brillar con una fuerza inhumana, dispersando un poco de las sombras. «No estoy sola. Mi amor por Valentina es y siempre será mi verdadera fuerza». Justo cuando las sombras parecían retroceder, el payaso gruñó, enfurecido por su desafío. El suelo vibró, y la noche se tornó negra como tinta, absorbiendo cada atisbo de luz. Ana sintió que la realidad se rompía. «¿Listo para descubrir tus secretos, Ana? Te he guardado el mayor de todos». Y en ese instante, una puerta se abrió entre las sombras. Un susurro seductor emanó de su interior, resonando con promesas de verdades ocultas, cosas que habían permanecido enterradas, cosas que Ana nunca se atrevió a enfrentar. Mientras se planteaba si debía cruzar ese umbral o no, se sintió atrapada. La misma sombra que había intentado consumirla parecía desplegar ante ella un camino hacia su pasado. Valía la pena arriesgarlo todo por lo que podría encontrar. El payaso avanzaba, cada risa estruendosa, un eco de la desesperación. Ana cerró los ojos por un momento, respirando hondo, sintiendo el calor de su hija, como una alusión a la verdad que estaba a punto de desenterrar. «¿Estás lista para enfrentarte a tu propia oscuridad?». Una voz suave reverberó en su mente, y con un último destello de valor, se lanzó hacia la puerta abierta, con la incertidumbre latiendo en su pecho. El terror estaba por llegar, y Ana no sabía si saldría viva de su propio carnaval. Ana cruzó la puerta, y se vio envuelta en una niebla aún más densa que la anterior. Un frío intenso la atravesó, como si 1000 sombras la abrazaran a la vez.
Su respiración se volvió entrecortada. Cada exhalación era visible en el aire helado que la rodeaba. El espacio se expandió, y a su alrededor comenzaron a aparecer fragmentos de su vida, momentos que ahora parecían como espejos rotos. ¿Dónde estás, Valentina?, susurró, recordando el brillo en los ojos de su hija. Su voz resonó, pero el eco parecía burlarse de ella. Apenas iluminado por la luz tenue que emanaba de su propio ser, Ana se vio frente a una serie de escenas desgarradoras de su propia historia. Una mano levantada en un grito, lágrimas brotando sin control, el eco de insultos y promesas rotas. Cada imagen era como un serrucho en su corazón, desgarrando lo que una vez había sido un refugio de amor. Esto no es un espectáculo, es tu vida, dijo una voz que no era del payaso, sino del eco de su propia culpa. Ana apretó los dientes, intentando resistir la tentación de rendirse. «¡Esto no es real!», gritó. Pero las imágenes continuaron deslizándose ante sus propios ojos. Vino a su memoria una discusión con su madre, la última vez que vio a su padre. Aquellos días oscuros en que se sentó sola y perdió completamente la esperanza. Delante de ella, la bruma comenzó a formar figuras, personas de su pasado, sus caras desdibujadas por el dolor, miradas que inquirían, reprochaban, suplicaban. Murmullos se mezclaban con sus propios pensamientos, convirtiéndose en un coro de voces que gritaban acusaciones. «Eres una decepción. Nunca fuiste suficiente. No mereces a Valentina». Ana sintió que la presión aumentaba, como si el mundo la aplastara. «¡Basta!», exclamó, su voz resonando con una determinación nueva. El poder que alguna vez sintió al elevar las manos aún latía en su pecho. Luchó internamente, recordando el abrasador amor que sentía por su hija, esa luz que siempre había estado allí, pero que las sombras intentaban sofocar. Un susurro surgió. «Enfrenta tus miedos, Ana. No puedes ocultarte de ti misma». La voz era suave, casi maternal. «¿Quién eres tú?», preguntó Ana, intentando identificar al espectro que parecía atraer su atención. «Soy la parte de ti que grita por liberarse. Tienes que aceptar todo lo que eres, incluso lo que has negado». Con cada palabra, las figuras de su pasado comenzaron a disiparse, pero no antes de dejar en ella un eco de su propio arrepentimiento. Sabía que debía hacer una elección. No podía huir. Debía enfrentar cada una de esas sombras, aceptar cada error, cada fallo. «Esto es solo el principio, Ana», añadió el espectro, iluminando el camino hacia el próximo desafío. Con un gesto de decisión, Ana dio un paso hacia adelante, hacia la nebulosa que se mantenía al borde de todo. ¿Era el payaso la manifestación de su propia culpa? ¿O había algo más en juego? Sin embargo, cuando avanzó, la sala comenzó a incendiarse. Llamas rojas y anaranjadas danzaban alrededor de ella como demonios de su propio terror, mientras el eco del payaso reía a lo lejos, resonando como un tambor distante en la oscuridad. Ana supo que la batalla no había hecho más que comenzar. La bruma empezaba a arder, formando sombras danzantes que se acercaban más. Ana sintió que el aliento del payaso se acercaba, su risa burlona retumbando. «¿Listo para descubrir lo que realmente te horroriza?», se escuchó en el aire. Un frío gélido le recorrió la columna. Entre las llamas, la figura del payaso se materializaba, cada rasgo deformado en un espectáculo antinatural. «¡Valentina!», gritó Ana una vez más, sabiendo que el tiempo se agotaba, pero en vez de su hija, solo imágenes del pasado se arremolinaban en sus pensamientos. Ana comprendió que debía aclarar los escombros de su vida, enfrentar su verdad. Se alzó, su luz interior comenzando a brillar con fuerza.
mientras se preparaba para la próxima confrontación. «¡No me detendrás!», gritó, su voz desafiando las llamas que intentaban devorarla. El payaso sonrió, su rostro distorsionado, y con un movimiento abrupto, levantó su mano. En el instante siguiente, las llamas se extinguieron, sumiendo todo en un profundo silencio. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y justo cuando el terror se apoderó de ella, una risa resonó en el vacío. Con su corazón latiendo, comprendió que lo peor estaba por llegar. ¿Qué opresores secretos le aguardaban ahora? Solo quedaba una cosa clara: el verdadero derrumbe aún estaba muy lejos de ser revelado. Ana se encontró de pie en la oscuridad. El silencio a su alrededor pesaba como una losa. La bruma había desaparecido, pero el aire estaba aún cargado de un gran temor. Un destello de luz la hizo girar. Y allí, un espejo apareció ante ella. Su superficie resplandecía, pero reflejaba más que solo su imagen. Era como una ventana a su pasado. Con un temblor en sus manos, Ana se acercó al espejo. Las imágenes comenzaron a moverse. Imágenes de Valentina, pero distorsionadas, como si la niña estuviera atrapada en un mundo de angustia. La risa del payaso resonaba cada vez más fuerte, como una melodía macabra que alzaba el dolor de su corazón. «¡Valentina!», susurró, agachándose ante la horrorosa visión. «¿Por qué no vienes a jugar, Ana?». La voz del payaso se desnudó de sutilezas, sonando más amenazante que nunca. Ana sintió como si los muros de la habitación comenzaran a cerrarse sobre ella. No podía dejar que estos fantasmas la atraparan de nuevo. No podía permitir que su miedo ganara. Bajo presión, un impulso feroz la empujó a alzar la mirada y desafiar su reflejo. «¡Esto no es real! ¡Eres solo un recuerdo!», gritó, sintiendo que la fuerza que una vez había dejado escapar comenzaba a regresar. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, y a su vez, la risa del payaso se tornó grotesca, como si supiera que su poder estaba flaqueando. Pero la risa se transformó en un estruendo. El eco se intensificó hasta hacerse insoportable. Ana se cubrió los oídos mientras una nueva oleada de visiones la golpeaba, esta vez mostrando la angustia de su infancia, el desprecio a menudo disfrazado de cariño que había recibido. Con cada imagen, una parte de ella se quebraba. En el fondo de su corazón, la desesperación comenzaba a tomar forma una vez más. «Vas a perderlo todo, Ana. Tu vida es un desastre». La voz del payaso se deslizó a través del dolor de su mente, como un veneno que se propagaba a gran velocidad. «Vas a seguir huyendo de ti misma». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La gravedad de su propia culpabilidad la arrastraba hacia abajo. Aquel espejismo demoníaco amenazaba con tragarla por completo, pero en su interior una pequeña chispa resistía. Un recuerdo, el abrazo cálido de Valentina, su risa clara, como un faro en la tormenta más oscura. Tomando aire, Ana concentró su energía en ese recuerdo. «No te temo. No me vas a vencer», afirmó con voz firme. La luz que irradiaba de su corazón comenzó a expandirse, iluminando el espacio a su alrededor. Las llamas del horror se disolvieron nuevamente. La risa del payaso se convirtió en un grito desquiciado, y los ecos del pasado empezaron a desvanecerse. Pero en ese instante de triunfo, algo oscuro se agitó en las sombras. Un profundo rugido provocó que el espejo se agrietara, y de pronto se rompió en un estallido ensordecedor. Un torrente de oscuridad salió de los fragmentos, formando una figura mucho más imponente que el payaso mismo. Ana sintió una ola de terror paralizante mientras se materializaba una sombra colosal, ojos que brillaban con hambre y desdén. «Vas a desear no haber confrontado tu pasado»,
susurró con una voz llena de promesas de desolación. ¡No! Pestañeó, retrocediendo mientras la oscuridad se cerraba sobre ella. Ana sabía que el enfrentamiento no había terminado. Lo que se avecinaba era aún más aterrador, y no había marcha atrás. ¿Había realmente hecho lo correcto al desafiar su miedo, o solo había abierto una puerta a algo más siniestro? Su mente se llenó de preguntas, mientras la sombra avanzaba, y el horror verdadero comenzaba a revelarse. La piel de Ana se erizó, sabiendo que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres que emergían de sus peores recuerdos? ¿Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de desatarse? La tensión en el aire se palpaba. El caos estaba a punto de desatanar, llevándola a una noche de pesadillas sin fin. La sombra se alzó, creciendo ante Ana como un monstruo devorador, ansiosa por reclamar lo que consideraba suyo. Con cada paso que daba hacia ella, el carnaval a su alrededor desapareció. El ruido se desvaneció y solo quedó su respiración acompasada. El reloj del tiempo marchando hacia su inminente final. Pero en medio de esta oscuridad, Ana encontró una luz, una chispa de valentía alimentada por el amor que sentía por Valentina. «No seré tu víctima. No voy a perder a mi hija», gritó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a la sombra. «¿Crees que tu amor puede salvarte?», la sombra respondió, bufando en risas malévolas. «El amor es una debilidad, y tú, Ana, no eres más que un remolino de arrepentimientos», le lanzó, arrastrando consigo las figuras de su infancia y las visiones de su vida como madre. Ana sintió que su mente se llenaba de recuerdos angustiosos, de situaciones que la hicieron dudar de su valía, de su capacidad para cuidar a Valentina, pero no estaba dispuesta a ceder. Su amor por su hija fue como una correa de seguridad en medio del caos. «No, eres solo una ilusión construida por mis miedos. No puedes controlarme más», aseguró, enfocándose en los momentos felices, en el brillo de los ojos de Valentina cuando reía, en la paz que sentía cuando la abrazaba. Las sombras temblaron un momento, como si la verdad liberara un poco de la opresión que las había mantenido juntas. «Lo que no sabes es que el pasado siempre vuelve a atormentarte. Acepta tu destino», volvió a burlarse la sombra, sus tentáculos oscuros abalanzándose sobre Ana, intentando apoderarse del peso de su corazón. Ana cerró los ojos un momento, recordando cada lágrima y cada risa, pero también cada error. La sombra, alimentándose de su culpa, se volvió poderosa. Ana sentía que su energía podía desvanecerse, pero un nuevo grito de Valentina emergió de su corazón y atravesó la oscuridad. «¡Mamá, no te rindas!». Ese grito rompió la prisión que la mantenía cautiva. Por Valentina. Ella era el motivo que la impulsaba, luchando contra el terror que la envolvía. Ana levantó la cabeza y se plantó firme. «Elijo el amor», exclamó, y con esa decisión, un destello de luz se expandió desde su corazón. Las sombras se separaron como humo, incapaces de soportarlo. La figura oscura se tambaleó. Su risa se tornó en un grito de terror. «¡No! ¿Cómo es posible?». El payaso, que había sido el núcleo del horror, se retorció, desapareciendo en la luz que Ana había desatado. Con cada palabra que pronunció, la oscuridad se acobardaba. «No soy mis fracasos. Soy lo que elijo amar». Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando escapar los ecos de sus miedos más profundos. Finalmente, la figura gigante que amenazaba con devorarlo todo se deshizo en una niebla tenue, dejando solo una brisa fresca que recorrió el lugar. Ana quedó sola en la claridad, rodeada por un espacio luminoso que parecía vibrar con una energía viviente. «¡Valentina!», llamó,
Y esta vez no fue un eco de su miedo, sino una voz poderosa, que abrió la puerta al renacer. «Estoy aquí, mami», resonó la voz de su hija. Y entonces Valentina apareció, su pequeño cuerpo envuelto en luz. Sus ojos reflejaban la inocencia y la alegría que Ana tanto había buscado. La risa de Valentina volvía a llenar el aire, y Ana corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza que le quedaba. La presión que había sentido se desvaneció por completo, y el amor que compartían era más fuerte que cualquier oscuridad. «Prometo no dejar que el miedo me atrape de nuevo», murmuró Ana, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, mientras alzaba la vista al cielo estrellado que se abría ante ellas. El carnaval ya no era un lugar de horror, sino una celebración de su fortaleza, de cada desafío que habían superado juntas. Poco a poco, las luces del carnaval comenzaron a parpadear, no como una burla, sino como un tributo a su victoria. Ana tomó la mano de Valentina, y juntas se alejaron de aquel lugar, donde los recuerdos de dolor se transformaron en historias de valentía. Mientras el carnaval se desvanecía detrás de ellas, Ana supo que nunca volvería a temer a sus propias sombras. En su lugar, abrazaría cada parte de sí misma, lo bueno y lo malo, porque ella y Valentina compartirían un futuro lleno de luz, donde el amor siempre sería su guía. Nunca olvidará cómo el carnaval desveló la fuerza que llevaba dentro, y supo que con cada risa, cada lágrima y cada elección, habían encontrado su camino hacia la libertad. Ahora que has llegado al fin de esta intensa historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener este contenido apasionante. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.